El 3 de marzo de 2022, se recibió una llamada al servicio de emergencias, a eso de las 8 de la noche. El rastreo de la llamada los dirigió a la comunidad de Garita Nueva de Tamarindo, en Santa Cruz. Y en ella, un hombre reportaba el fallecimiento de María Fernanda Gutiérrez, de 28 años. Una vez que arribaron los elementos policiales, se sorprendieron al ver la vivienda, pues desde afuera se veía bastante tranquila, pero una vez que ingresaron se encontraron con una escena que los conmocionó. En el suelo, muy cerca del desayunador, estaba el cuerpo de María Fernanda, quien presentaba heridas de arma blanca en su cabeza y espalda. Las autoridades buscaron por los alrededores de la casa para dar con el responsable, pero al no encontrarlo, informaron de inmediato a los diferentes cuerpos policiales sobre su huida, por lo que se coordinó un operativo en la zona. Mientras su captura estaba en proceso, se acercaron a ellos familiares de Esteban Rovira Vargas, esposo de María Fernanda, con quien tenía 2 hijos. Su intención era colaborar con la policía, pues algo les decía que este sujeto estaba involucrado, ya que extrañamente solo estaba un niño en la casa. El otro infante, ¿en dónde estaba? No fue sino hasta 1 hora después de los hechos que fue detenido por oficiales de la fuerza pública cuando conducía su vehículo por San Pedro de Santa Cruz, a 26 kilómetros de distancia de donde se registró el crimen, quien, por cierto, pretendía huir del sector a bordo de un auto. La policía no tenía suficientes pruebas para determinar que él había asesinado, así que esperaron a que este hombre actuara, y a los pocos minutos después de su detención, el sujeto les entregó un arma de fuego, y tras inspeccionar el auto, hallaron un cuchillo de cocina con aparentes rastros de sangre. Además viajaba con él un menor de 2 años, quien afortunadamente estaba en buenas condiciones. Las causas aún no eran confesadas por el implicado, así que se vieron obligados a investigar su pasado, y la información que recabaron indignó a muchos, pues este crimen se pudo haber evitado. Nanda, como era llamada por sus seres queridos, era originaria de Tilarán. Era trabajadora, respetuosa con los demás, y había unido su vida a la de Esteban Rovira desde el 2019. Tenían 2 hijos, uno de 2 años y otro de 9, pero este último pequeño era fruto de una relación anterior. A pesar de la diferencia de edades, 12 para ser exacta, eran muy estables, o al menos eso pensaban sus familias. Pero tras su unión matrimonial, Esteban le mostró una faceta que ella no esperaba: la violencia doméstica. Incluso María Fernanda fue violentada durante su embarazo, y esto provocó su separación, pero regresaría con él una vez que su bebé nació, bajo la promesa que cambiaría con ayuda de terapia. María Fernanda vio en Esteban a un hombre completamente diferente. Creyó que había cumplido con su palabra, pero esto era un engaño, ya que en diciembre de 2021 volvió a ser víctima de violencia doméstica, por lo cual María Fernanda solicitó el divorcio e interpuso una demanda por sus actos. La demanda permitió una medida de protección por 1 año, pero este sujeto sabía salirse con la suya y librarse de la justicia, pues jamás respetó la medida de protección, ni mucho menos recibió un castigo. María Fernanda, con un temor profundo por las posibles acciones de su ex, que la hacían muy vulnerable, intentó continuar con su vida. Por las mañanas trabajaba como maestra de español, a veces vendía jabones, y en sus ratos libres cuidaba a sus hijos. Además, se vio en la necesidad de vivir con algunos familiares hasta que su economía se estabilizara. Su familia la consideraba una madre ejemplar, que lo único que quería era el porvenir de sus pequeños, a quienes veía como el impulso más poderoso para salir adelante. Pero su mayor enemigo para conseguirlo era Esteban, un hombre que veía en ella una mujer indefensa,
que sin él no era nada. Por ello actuó de una manera atroz, luego de que se sintiera agredido con su medida de protección, lo cual nunca respetó. Y es que de acuerdo con la Fiscalía, María Fernanda, el 3 de marzo de 2022, se encontraba en casa de sus familiares. Y sin esperarlo, Rovira Vargas llegó, violando nuevamente la medida de seguridad. Quiso hablar con ella sobre su divorcio, la custodia de su hijo legítimo y sobre todo de la venta de la casa en Garita Nueva de Tamarindo, en donde habían pasado, según Esteban, momentos memorables. Le pidió que fueran a la casa que habían compartido por años. Ella accedió a su petición, bajo el juramento que solo hablaría con él por unos minutos y regresaría lo más pronto posible. Con ella se llevó al menor de sus hijos, y después de esto, su familia no sabrían más, sino hasta que la policía les reportó que la habían asesinado. Esteban confesó que tras llegar a la casa, hablaron sobre su relación. Le pidió que volvieran, pero ella se negó una y otra vez, causando un enojo incontrolable. La discusión subió de tono, y los gritos no cesaron. Posteriormente, llegaría la agresión mortal. Esteban tomó un cuchillo, la apuñaló 10 veces en la cabeza y otras más en la espalda, causándole la muerte en el sitio. Lo más brutal es que cometió este crimen delante del niño de 2 años, que durante toda la agresión no paró de llorar. Poco después del asesinato, el responsable de 40 años habló al 911 para reportar que había una mujer sin vida dentro de una casa. Intentó escapar, pero fue detenido por oficiales de la fuerza pública cuando conducía su auto por San Pedro de Santa Cruz. Con él llevaba a su hijo de 2 años y contó que lo hizo, pues se había comunicado con su hermana y ésta le instruyó que huyera con el niño y lo dejara al cuidado de otra persona, quien, por cierto, era la amante de Esteban. La familia de María Fernanda quedó destrozada. Su tía se refirió a ella como una chica trabajadora, independiente y también muy dedicada a sus hijos. Aseguró que la recordarán como una joven entusiasta, feliz y bondadosa, una persona que si alguien necesitaba algo, ella buscaba la forma de ayudar. Y tal vez esto era lo que molestaba a Esteban, quien, de acuerdo con su tía, únicamente llegó a su vida para apagarle la sonrisa. Desde el inicio de esta relación, la familia y amigos de María Fernanda le comunicaron sus presentimientos y preocupaciones, pues no parecía un buen hombre. Además, estaban inconformes con la diferencia de edades y aseguraron que era un hombre que solo buscaba a alguien en quien descargar su ira y frustraciones. Tras su arresto, Esteban fue acusado de feminicidio y sus hijos quedaron bajo la custodia de sus abuelos maternos, por orden del Patronato Nacional de Infancia. Pero Esteban no paraba sus abusos aún estando en prisión, ya que los padres de María Fernanda denunciaron que exigía que le otorgaran la custodia a sus padres, pues la casa donde vivía su hijo no era adecuada para su desarrollo. Pero la institución aseguró que el ambiente en el que se desarrollaban ambos niños era seguro y libre de violencia. Esteban tuvo varias audiencias en donde testimonios afirmaron que María Fernanda, desde hacía muchos años, era víctima de agresiones de su esposo y exigían una condena severa, pues lo que había hecho era brutal y no merecía compasión alguna. Esteban fue condenado a 35 años y 8 meses en prisión, el 30 de mayo de 2023. Y aunado a esto, se le ordenó pagar por sus daños a los padres de María Fernanda más de 88 millones de colones, aproximadamente $170,000 americanos. Hasta ahora se desconoce si los menores también fueron víctimas de Esteban, o si el más pequeño, que presenció la escena horripilante, tiene algún daño.
Pues si bien es cierto que está muy pequeño, posiblemente algún recuerdo permanece. De Esteban se desconoce cómo se encuentra o si ha tenido algún conflicto en prisión. Y lo único que exige la familia de María Fernanda es que este hombre pague por su crimen, pues sus acciones merecen mantenerlo en prisión, sin que alguna autoridad lo mire con compasión. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y te espero en el siguiente video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.